la habitualidad de la liga. Y después tenés los clubes a los cuales realmente les interesa participar por ser protagonista de un torneo, y otros por darle un poco de rodaje también de un nivel diferente, no mucho, no muy superior al de liga, pero diferente, que te hace que tus jugadores también puedan ir creciendo, que es lo que buscan también muchos clubes. Se busca, en ese sentido, se busca aumentar el nivel de competitividad, por ejemplo, para los equipos que habitualmente participan en la liga, tratar de elevar el techo competitivo, en este Sí, caso. sí, sí. Siempre la competencia que se considera superior es la que te genera ese crecimiento. Y claro, la gran ventaja que tienen por ahí los clubes de AFA o de Buenos Aires con respecto al interior es esa competencia permanente, y ese nivel que hace que vos no trates de crecer y te genere todo el tiempo ese objetivo de mejorar, que a veces las ligas, el enfrentarte siempre con los mismos chicos, los mismos jugadores, el mismo club, te ponen una meseta la cual es difícil de salir. Nivela para abajo, esa es un poco la realidad. Pongámosle, Sí. sí. Eso, en ese sentido, ¿quién crees que gana más? ¿El equipo que no generalmente no es competitivo, que no compite por torneos y que se puede medir ante clubes superiores? ¿O el equipo que es siempre protagonista y que tiene que salir a ganar en cualquier cancha? Creo que lo dijiste vos, nivela para abajo. Ujú. Entonces, todos los torneos son diferentes, se juegan diferente. Entonces vos también te tenés que adaptar, vos como equipo. Si vos querés jugar una competencia local, por más que tengas un equipo ensamblado y que venga de jugar el torneo regional amateur, Ujú. cuando volvés a la liga es un fútbol que se juega diferente, en condiciones diferentes, y si no te adaptás, las distancias se achican rápidamente. Sí, sí. Y lo mismo pasa para arriba. Ujú. Bien. Bueno, arranca este torneo regional amateur, segundo consecutivo que tenés vos, por lo menos en tu etapa en Depro, visitando el próximo domingo en condición de visitante en Libertad de Concordia. ¿Club que conocés? ¿Ya has jugado en Libertad de Concordia? ¿Has jugado y dirigido en ambos? ¿Ya Sí, te sí, ubicás sí, el Parque sí, Bien. sí, 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 sí. ¿Qué te parece Libertad, así hablando de grandes rasgos? Y mirá, creo que tiene un camino marcado más allá de lo institucional, por historia. Ujú. Está dirigido por el mismo técnico, sin temor a equivocarme, hace 12 años más o menos, que Mario es Mario Sánchez, Sánchez, bien. sí. Eso, después analizamos si es bueno o es malo, pero digo que sí está claro que saben lo que quieren, saben lo que buscan, y permanentemente o año a año participan de este tipo de torneos y hacen mucho hincapié en un estilo de juego que no ha variado con el paso de los años. Entonces eso hace que la institución tenga un norte Ujú. claro, Sí, más que nada. seguro. Te pregunto, ¿cómo ves al Depro con respecto al año pasado? Mira, desde las ganas, las mismas de siempre. Eh, Desde lo futbolístico, por ahí tenemos un plantel un poco mermado, no sé si la palabra es en calidad, sí en cantidad de jugadores. Y también la situación hace que todo sea más difícil, no solo para DEPRO, para todas las instituciones, de participar de este tipo de torneos. Ya las ligas son difíciles, sobre todo cuando no te va gente y el tiempo no te ayuda, entonces la economía afecta. No escapa DEPRO y no escapa ninguna institución, en ningún nivel. Pero como objetivo nuestro principal es un poco en esta temporada proyectar, eh, seguir tratando de haciendo una base en la institución que se perdió hace 2 años cuando hablábamos de aquel Sí, descenso Federal A. del Federal A. Destruir es fácil y construir lleva mucho tiempo, en eso está la institución. Y yo creo que este año va a ser un año más para proyección y crecimiento de jugadores que de un objetivo claro de ascenso. Ujú. Esto es fútbol, hablamos Sí, de esta forma, y los después equipos se van construyendo a después medida nos que... encontramos con otra Sí. cosa. Pero bueno, como idea principal y en conjunto con los dirigentes, entendemos que es un momento para eso, para buscar crecimiento. Ujú. Bueno, bien, haces hincapié en esto, ¿no? Porque tiene la particularidad este torneo regional amateur, primero que empieza antes de lo usual, y también
teniendo en cuenta esto de competir que decís vos, algo que se veía mucho es varios jugadores de el Federal A, que todavía está en competencia, que en ese receso que hay entre torneo y torneo, bajaban, si se quiere, a competir, a jugar en el regional amateur, que hoy eso no se puede hacer, por lo menos en esta primera fase. ¿Cómo es plantear el torneo con esas cosas para tener en cuenta? Bueno, los que vos usabas como refuerzo, buscando justamente jugadores de una categoría superior, y los tenés que buscar dentro de tu propia liga o en ligas cercanas. Salvo aquel jugador por ahí de otra categoría que no esté tenido en cuenta y que quiera buscar una salida, que es difícil. Sí, son los menos. Son los menos y encontrar rendimiento en esos jugadores por ahí que están con poca competencia también se hace difícil. Yo creo que es un torneo de liga con pequeños detalles que van a hacer que clubes estén para pelear un torneo y otros para, como decía, el caso nuestro, por ahí buscar crecimiento ante rivales diferentes a lo que te enfrentas domingo a domingo. Sí. Bueno, pero más allá de eso, obviamente son rivales de ligas. Más allá no salís del ámbito provincial, si querés, hasta la segunda o tercera instancia de eliminación. Que ahí ya te empezás a cruzar los rivales potencialmente de Santa Fe, Sí, San Agustín. bueno, eso viene siendo habitual, Sí, la como todos los regionalización. años. Yo creo que la única, lo que manifestabas vos, la imposibilidad de traer jugadores de otra categoría superior, hace que quizás el torneo en nivel, a mi entender, y antes de comenzarlo, me parece que no va a tener ese nivel superlativo que podía tener en los anteriores. Bien. Bueno, y en este caso, bueno, etapa en Depro, que ya vas casi 2 años de proceso, que bueno, que ya has instaurado las bases. Obviamente eso trae reflejado buenos resultados, como fuiste campeón de la Liga Departamental hace, ¿cuánto? ¿Un mes? Un mes más o menos. Un mes, Sí. creo que fue, no, hace 4 fines de semana. Sí, sí. Bueno, fue un torneo, me imagino, bastante largo, bastante difícil. 12 victorias, 3 empates, 1 derrota. ¿Te acordás de esa derrota? ¿Cuándo fue? ¿Y contra quién? Sí, es previo a las últimas 2 fechas. Yo creo que ese partido fue cancha de Sauce. Ajá, sí, sabíamos. Sauce Sí. en zona de Parque Sur, en regional. Ah, va a estar en el regional. Claro, y nada, de esos partidos para el olvido. Se había suspendido el día anterior por un inconveniente con un árbitro, un tema de salud. Se jugó el otro día con la fecha ya completa. Completo. ¿Se jugó el lunes o se jugó el domingo? Se jugó lunes, que era feriado. Ahí está. Si ganábamos, o sea, de los últimos 9 puntos que teníamos, necesitábamos sacar 6. Claro. Y nada, lo perdimos, así que nos obligó a ganar A los obligar últimos todo lo 2. último. Sí. Sí, bien. Bueno, ¿qué comentario puedes hacer sobre ese torneo? Sobre ese torneo en general y que se terminó consolidando con el campeonato. Bueno, yo creo que fuimos, más allá de que siempre el ganador de un torneo es justo, el campeón es justo. Vos no ganás un, No un ganaste torneo. 12 de los 15 por Exactamente, o sea, pero más allá de eso creo que habíamos encontrado una línea de juego y una solidez como para quizás poder haberlo terminado antes al torneo. Pero bueno, tuvimos un rival como Campito, dirigido por Joan Laureiro y Lautaro Roble, que realmente la hizo muy difícil porque no nos perdió pisadas y nos estuvo alambrando todo el torneo, pero creo que ha sido justo, creo que hemos encontrado un poco lo que buscábamos en los chicos de las inferiores también. Hemos encontrado en muchos chicos cuarta y tercera que han sido importantes para el torneo, más allá de lo que sostienen aquellos grandes, que son Maxi Villagrán, ¿no? que son fundamentales, pero hemos encontrado eso que buscábamos, ese crecimiento. Nosotros hemos, un poco la política nuestra en Depro siempre ha sido la misma, no solo estos últimos 2 años, sino en las anteriores. Nosotros, al menos cuando, no tanto en Federal A porque se nos complicaba, pero sí la época que hacíamos liga, era juntar 3 categorías, que era primera, tercera y cuarta, bajo las órdenes nuestras. Sí. Y que lo que buscábamos ahí, que era lo que conseguimos un poco, era que aquellos chicos cuarta no sientan el peso al momento de sentarse en un vestuario cuando tengan que jugar, porque entrenás todos los días con el mismo compañero. Exacto. Que a veces a los chicos les pesa ese momento.
Y además por el mismo roce que te genera entrenar con primera todo el tiempo. Y nada, positivo desde ese lado, desde el resultado, que era algo que el club también necesitaba después de 10 años, 2016 el último torneo. Y nada, eso como que te da también un aire, te saca un peso de la mochila como para poder seguir trabajando. Un espaldarazo y que obviamente está bueno que está reflejado en jugadores fuertes, digamos, si querés, del vestuario, referentes, caso de Maxi Villagrán, Damián Sánchez, Francisco Lonetti, no sé si cada uno más o menos tiene dentro de todo su ascendencia dentro del equipo. Y tanto la columna vertebral, porque estábamos sacando del arquero, desconozco el arquero si es de acá de la zona o sacando él, pero después Maxi Villagrán, bueno, lo tenés en el lateral derecho, pero Damián Sánchez central, Emma Piñón, por decirte un 5, tenés la columna vertebral siempre de jugadores referentes, si querés, para el club. Sí, importantes dentro de la cancha y fuera de la cancha. La construcción del grupo, del vestuario mismo, que es lo que te sostiene en los momentos difíciles, bueno, es un poco lo que buscamos recuperar en el club y se ha conseguido en base a ello. Uno toma elecciones de jugadores a la hora de acercarlos, pero después depende de ellos. Y cada uno, como vos decís, Leonetti, Piñón, Villagrán, Sánchez, lo más rápido que me acuerdo, y se me va a escapar alguno, cada uno desde su lugar, con su rol, son muy importantes. Incluso, mirá, Facu Conte, que termina haciendo el gol del campeonato y siendo un marcador central y apareciendo como 9, un chico que debutó con nosotros ya por 2014 en Liga cuando era cuarta, y también es un chico que por ahí se lo ha visto, nosotros lo vemos más fuera de la cancha, todo lo que el sentido de pertenencia que tiene y lo que genera sobre el resto, como los arrastra desde atrás, porque no ha sido un titular indiscutido. Y son esos valores que no se ven, que la gente que está en la cancha no lo ve, pero nosotros sí, y le damos mucho valor. Bueno, verdaderamente esto que mencionás, ¿no? De la importancia de las figuras, de los referentes en el plantel, es muy importante para el grupo. ¿Cómo ves vos, por ahí desde el lado del técnico, de verlo desde afuera, si se quiere, esa relación con los jóvenes, ¿no? Con los juveniles, que creemos nosotros que ha ido mutando con el pasar de los años? Cambió muchísimo. O sea, yo soy anti charla WhatsApp, pero el chico te obliga hoy, porque los más grandes se tienen que adaptar, en definitiva, ¿no? El chico no te dice, profe, hoy no me siento bien. El chico terminó el entrenamiento y te escribe una carta diciéndote lo que le pasa. No te separes, te dice, profe, vení, queremos hablar. Exactamente. Bueno, eso es lo que tratamos de no perder, igual, de acercarlo. Y para eso son importantes esos grandes. Exacto. Esos que han vivido la etapa no WhatsApp y que hoy son parte de eso, claro, y comparten con los chicos y los invitan a charlar. Y también para nosotros son muy importantes porque nos acercan a esos chicos. Yo tengo hijos de una edad adolescente pero veo que ha cambiado tanto. En 10 años lo que ha cambiado, la tecnología nos pasó por arriba y muchas veces evitamos la confrontación o el cara a cara para escribir. Y ojo que nosotros también lo hacemos muchas veces. Sí. Te esquivo y después te mando un mensaje. Nos estamos acostumbrando a eso que no me parece que no es bueno. Sí. Que uno se termina adaptando, ¿sí? En definitiva, esto es algo que venimos hablando también con otros entrevistados que hemos traído aquí al programa y que también nos han reflejado, ¿no? Cómo se ha dado el cambio, ¿no? En esa relación en donde tal vez en su momento eran más los jugadores más grandes, si se quiere, si lo podemos caratular, los jugadores de más de 25, y hoy los planteles, la realidad que en el fútbol de hoy, que es más físico para competir y demás, son algunos con más de 25, más de 30, y después la mayoría de menos de 25, 23 años. Sí. Los vestuarios han cambiado muchísimo. Vos viviste los de la década del 80, los del 90. Viví otra época, no te digo que estaban con el puntero como eran los maestros antes, pero vos no podías hablar en un vestuario. Tenía que estar calladito y que hablan los más grandes con el técnico y vos un soldadito, el casco y cumplí.
Hoy no pasa eso y me parece bien que eso haya cambiado. A veces nosotros les comentamos a los chicos cómo era antes y cómo es hoy. Que no podemos perder valores de antes, pero que es mejor lo de ahora. Y llevado a la tecnología lo mismo, como yo te digo lo de WhatsApp, por ahí es un perjuicio, en otros un beneficio, porque muchas veces el tiempo que no tenés a veces para sentarte un ratito con el jugador y decirle, mirá, fíjate esta jugada, fíjate cómo la hace tal jugador, y vos la estás haciendo así, bueno, a veces en un momento del día aparece ese pequeño corto videíto, charla, que vos le pasás al jugador y decís, miralo en tu casa tranquilo, observalo, y después lo charlamos. O sea, tiene sus ventajas también, no Sí, podemos obvio. ser necios, ¿no? Necios. Bueno, en ese sentido abriste la puerta, análisis post partido y demás. ¿Le haces caso? ¿Le haces hincapié en esas cosas? ¿Te gusta después mirar el partido y después decirle, che, mirá, hiciste esto, cerraste en tal momento, cometiste este error, lo que sea? ¿Te gusta, estás muy pendiente, digamos, de lo que es todo el análisis de datos, análisis de partido y demás? No de datos. Me gusta ver el partido y observar por ahí, no solo te digo en lo nuestro, yo les En marco general. muchas veces porque el chico por ahí mira el partido que le filmaron para verse él, no para ver otro análisis. Entonces yo se lo traslado a equipos de primera, que miraste Boca, River, o viste el gol de River ayer, viste el gol de Boca, fíjate cómo cerró el central, fíjate cómo, y están más atentos a eso, entonces por ahí corrigen o te prestan más atención capaz que desde eso, a que si vos lo tenés y vi el partido y después se los paso y se los corto y se los muestro, algunos datos le van a quedar, pero no mucho, Pero no. porque más de 20 minutos no lo podés tener. ¿20? Bueno, ya es largo, es una... Por eso te digo, más de Te digo 20 que- sí. concentración que podrán Ah, tener. de 5 o 7 minutos. Por eso, ahí está. A 20, si vos lo haces ida y vuelta. Sí, bien. Entonces ahí sí podés encontrar en ese ida y vuelta esa tensión que vos buscas. Bien. En el 2022 en Gimnasia justo tuviste etapa de Federal A, jugadores profesionales, digamos. ¿Pudiste llevar a cabo un poco eso? ¿Te apoyaste mucho en el análisis de video o sos más del campo, del césped? de No, corregir? son importantes, son importantes. Son herramientas para utilizar. ¿Sí? Lo hacíamos con Facu. A Facu le gustaba mucho la parte de videoanálisis, entonces era un loco del laburo. Él estaba todo el tiempo, sí, che, Hernán, mira esto, Ya lo tuvimos acá, vi así esto, que ya vi lo lo otro. conocemos bien. Exacto, bueno. Además de ser buen tipo, muy laburador. Y entonces, bueno, yo me apoyaba mucho en él, que también fue muy importante para nosotros en esa etapa. Y sí, él armaba unos videos y me los pasaba y los veíamos un poco, analizábamos y después los trasladábamos y buscábamos más ese ida y vuelta con el jugador, que considera muy importante. Porque el jugador vos le mostrás una pantalla, le decís, mirá la flechita para acá, la flechita para allá, vos hiciste esto, debiste hacer lo otro. Y como le entra, le sale por la otra oreja. Olvídate, Seguro. olvídate. Entonces, cuando vos encontrás esa participación, nos pasaba en época escolar. Cuando vos tenías esas maestras que te hacían participar, vos por ahí le encontrabas el sentido a lo que estabas haciendo. Claro. Bueno, eso por ahí lo que buscamos, aunque no sea sencillo. ¿Y cómo era eso del análisis en tu época de jugador? Que no había. No existía, pero bueno, no me voy muy lejos. En mis inicios de técnico. de técnico, Depro 2013 por ahí, me acuerdo que buscaba, actualmente lo sigo haciendo, ¿no? Es decir, busco datos de internet, llamo técnicos conocidos, amigos, vos lo enfrentaste, vos jugaste, este jugador, esto, y empezás a hacer pum, 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 te lleva un tiempo Claro. descomunal. Pero bueno, yo tenía un familiar que en esa época yo le decía, vos sos mi editor de video, porque le pedía a todos los, digo, vos en la semana encargate y me tenés que buscar datos de Libertad de Concordia. Entonces, todo lo que encontraba, de acá, de allá. Y un día nos enfrentábamos con un equipo de Gualeguay. Y me dice, Hernán, no encuentro nada. No, pero nada. ¿Pero cómo nos va a encontrar algún diario? Algo tiene Claro, que- algún recorte. Hernán, no encuentro nada. Decime vos dónde puedo buscar. Le digo, espié en Gualeguay, buscale. Pero no podíamos conseguir. Era muy difícil. Volvemos atrás, a la época por ahí de la Gatatelli. Después vamos a hablar de eso. Y él por ahí te tiraba esos datos. Bien. Che, estuve viendo, me comentaron, esto, el otro.
era así. El viejo trabajo de campo, o sea, muy rudimentario si querés, lo que Tal era cual. la previa ese análisis. Tal cual. Pero siempre fue un factor importante, digamos, que el cuerpo técnico, en este caso que lo aprovecha, saca una ventaja competitiva con respecto al resto. El dato es importante, el tema es no ser obsesivo con eso. Nos ha pasado, yo he pasado de tener técnicos que te decían, Hernán, arrancaban el lunes, Hernán, ahí por tu banda el lunes, el domingo juega Mati. Mati, esto, para acá, para allá, tiene esto, tiene lo otro, va, todo lo positivo. Claro. Pa. Y yo llegaba el domingo y decía... Pensaba que era Maradona. Viene Messi, no viene Matías, viene Messi. Entonces después entras con ese temor que te genera porque estás pensando en todo lo que te puede generar el otro y no te soltás vos. Exacto. Sí, sí. Como hay técnicos que te dicen, mira, lo va a tener a Matías. Tiene esto, bueno, sí, Sí. tenés cuidado con esto, pero También le agarrá falla vos la que cosa. vos le va a ganar acá, le va a ganar allá, entonces te genera Bien. diferente. Por eso yo digo que la psicología es muy importante. Bueno, pasar, lo ejemplificás muy bien, ¿no? De hace 10, 15 años, que por ahí no tenías datos, a la sobreinformación de un jugador, ¿no? Y por ahí también hay que tratar de, o uno lo ve de afuera, ¿no? Tratar de esos datos, llevarlo a la información más precisa y que darle al jugador este dato, este detalle, porque si no, claro, te termina pasando esto que decías vos, que sobrecargas de información al jugador y termina perdiendo la esencia. Sí, bueno, lo hablábamos con Facu, que salió a colación, la época que él estaba en defensa. Teníamos charlas permanentes, más compartimos un grupo todavía en el cual Bien. hacemos muchas chanzas. Y nos contaba la cantidad, pero exorbitante de información que tenían para analizar. Y después encontrás esa, hasta dónde es importante tanta. Bueno, no estuve no tuve la posibilidad que tuvo Facu de estar ahí, entonces no puedo decir bueno o malo. Tengo que hablar de este lado, me parece excesivo. Pero si vos te ponías a hablar con Facu, Facu te va a decir, no, es muy bueno, porque acá vos sabés hasta cómo se peina el jugador. Exacto. Todas las cosas hay que vivirla para poder expresar. Yo puedo hablar hasta donde tengo yo mi conocimiento. Bien. Y en esa etapa, bueno, obviamente siempre hablando de tratar de ser protagonista dentro de la cancha, bueno, tuviste una carrera como futbolista que obviamente viviste momentos en los que el equipo fue realmente protagonista, los equipos en los que estuviste, y conseguiste cosas que hoy por hoy para el fútbol de Concepción del Uruguay son la cúspide, digamos, si querés, del fútbol de liga. Empezamos, si querés, con el ascenso del 96, que podés hablar con respecto de esa campaña, de la gata, del equipo. Bueno, hace poco hicimos la columna justamente con el 4 de agosto que se cumplían 30 años. Y, Sí, claro. y bueno, y obviamente vos fuiste muy, muy importante para esa gesta. ¿Qué opinión al respecto? Y qué sé yo, pasa muy rápido el tiempo. 30 años es una locura, pero una locura. No sé cuántos años tiene usted. Ninguno había nacido. Ninguno no se vio. habla de 30. Yo soy del 97 recién. A tu edad vos hablar de 10 años te parece una eternidad. Y hoy hablar de 30 y decir, pero si fue ayer. Fue muy rápido, ¿no? Creo que ha sido un plantel que se ha caracterizado por el trabajo. Teníamos un técnico que, para mi gusto, tenía una gran capacidad a la hora de hacer los cambios. Después analizar si te gustaba cómo lo paraba el equipo es otra cuestión, que no viene al caso. Pero yo veía en La Gata un tipo que por mucho tiempo no me ponía y por mucho tiempo me ponía y me sacaba. Sin embargo, yo veía que él tenía mucho acierto sobre las modificaciones en partido. Leía bien el partido. Sí, después dependés de que vos De que pongas los un que entran lo jugador, rompan. exactamente. Pero en líneas generales tenía mucha productividad sus cambios, sus modificaciones. Después teníamos un plantel de muchos cascos verdes, incluido yo, y después teníamos muchos. Achitiza. Exacto. Y después teníamos los sobresalientes, los que te marcaban esa jerarquía, la famosa columna, Jorge Herrera en el arco, el Nono Díaz, el Noni Alba, jerarquía pura, y después el resto acompañábamos, ¿no es cierto? Entonces había mucho sentido de pertenencia, otras épocas también, donde había mayor cantidad de jugadores locales y pequeños aportes desde afuera, algunos jugadores de Concordia, más que nada me acuerdo, pero
Equipo que se caracterizaba por eso, por ese sentido de pertenencia, por mucho trabajo, y que consiguió un ascenso cuando parecía que se nos perdía todo. La reforma del fútbol argentino hizo que se tengan que jugar torneos. En línea general habíamos sido lejos del mejor de la provincia, porque el otro había sido Ferro de Concordia y Patronato. Y bueno, nos dio esa chance de jugar con Patronato, jugar esas famosas 2 finales que nos quedaron grabadas en la historia. Y a partir de ahí, en ese ascenso nuestro, que después por tantos años, a mí particularmente me hubiese gustado, no me permitió jugar tantos clásicos, porque he jugado muy pocos, la verdad, y bueno, porque quedamos en distintas categorías. Exacto. Bueno, en ese caso, bueno, fueron 2 partidos contra Patronato, lo habíamos hablado un poco también en la columna, pero ¿qué te acordás, por ejemplo, la ida en Paraná? Los 2 goles del Noni y demás. Hace poco se viralizaron, Sí. volvieron a ver los 2, no sé, me imagino que los viste. Van apareciendo, Sí, no bien. sé de dónde salen, Sí. pero van apareciendo. Bueno. Lo habíamos ¿Te empezado. acordás de la ida, un poco en el Grela? Sí, partido parejo, que lo arrancamos perdiendo 1-0 con gol de Coma. Creo Los que era- 2 arrancaron perdiendo. Lo Sí, bueno. Juan Ramón Coma creo que era. Lo dimos vuelta después con un gol de los 2 del Noni, uno de fuera del área y el otro de Uno penal. izquierda para adentro, engancha, se saca 2 Sí, y la pone bueno, en el palo. Golazo. momentos de jerarquía, Sí. que se definen por Era la crack. jerarquía, exacto, porque por ahí en trámite fue parejo, como lo dice el resultado, y en 2 destellos el Noni nos puso del otro lado. No varió, quizás capaz en el partido de acá de vuelta fue un poquito más, marcamos un poquito más la diferencia, sobre todo en el segundo tiempo, a pesar de haber arrancado perdiendo con un gol Sí, de Emert. Emer en el primer tiempo. Claudio Emert. Sí. El empate de Gillo y después el penal a Ronaldo. Pero nosotros ya en el segundo tiempo marcamos una diferencia como para justificar la llave. Exacto. ¿Y te acordás cómo era la semana previa al segundo partido en la ciudad? O sea, la gente te decía, che, vamos el domingo, vamos. Sí, un poco inconsciente uno también, de todo lo que está Tenías jugando. 25 años a ese entonces. Eso fue en el 72, 96, 24 años. 24. Sí, más o menos. Todavía estabas ahí Sí. asentándote. Sí, digamos. sí. Aparte, tenía mi titularidad quizás no garantizada, Claro. pero sí continua hacía 6 meses. Bien. Hasta anterior era... Siempre suplente. Sí. Pero por ahí, como te decía, un poco de inconsciencia, por ahí uno no se da cuenta de lo que realmente, y mejor te digo, no darse cuenta de lo que estaba en juego, porque uno después va con tranquilidad Bien. a jugar. Con el paso del tiempo, por ahí yo decía, uy, si hubiese sido consciente de eso, No de lo que dormía. generaba para la ciudad, para todos, no. Y capaz que no dormía, capaz que mi actuación hubiese sido menos productiva. Pero nada, en general agradezco haber sido un poco inconsciente dentro de mi conciencia de conducta y de trabajo. ¿Ahí es donde nace el apodo del Pac-Man o cuándo nace? Sí, por Cristian de Brabandere, que lo pone, porque en esa época yo jugaba de 5, entonces como que estaba ahí tipo Pac-Man. Me gustó a mí también, digo, me gustó Claro, porque aparte era un entraste. juego que me encantaba. Sí. Pero sí, por ahí me encuentro mis sobrinos hoy, viste, che, Pac-Man, pero... Claro, te Este, agendan como el Pac-Man directamente. Sí, pero de esa época de Cristian de Brabandere en algún relato arrancó y quedó. Y después, bueno, la campaña en el segundo ascenso en Bahía Blanca con Liniers no estuviste. Ahí ya tuviste un periplo en Buenos Aires. No. Yo estaba. ¿Estabas? No, Ah, no estabas jugué en los el- últimos partidos porque estaba con una fractura. Ay, mira. Mira. Pero si nosotros, o sea, ese ascenso 96, Sí. como ascendimos, bajamos. Bajaron. Ujú, sí. Y había quedado Roldán como técnico Sí. y volvemos a armar el equipo y lo jugamos. La fase final la jugábamos con este equipo correntino que no me sale. Boca Unido, Deportivo Mandillú. No. Ya me voy a acordar. Bueno, Estaba Linier, estaba Patronato, estaba Benur. ajá. Bueno, yo me lesiono en la primer fecha de esa fase final, acá, con el equipo correntino, una fisura en la planta del pie. Termino jugando, arranco a entrenar y no se me iba el dolor y era una fisura que me
me dejó afuera todos los últimos partidos. Mira. Ujú. Bien. ¿Y te acordás un poco de ese segundo ascenso también? Las bases, más o menos, más allá de que capaz, bueno, el técnico obviamente era distinto, no era Sí, la Gata, sí. era Carlos Roldán. Y Sí. me imagino que era muy diferente también el día a día con un técnico capaz más obsesivo como Carlos Roldán que como... Y después te voy a hablar de Bendaki y si es diferente también a los otros. Sí, ya era diferente, ya un fútbol era más cercano a lo profesional. Y yo creo que ese torneo lo terminamos ganando con mérito. Yo creo que el equipo tuvo durante todo el año un, un juego, un buen juego, laburaba todos los partidos, era muy difícil para cualquiera. Era un equipo que se empezó a moldar un poco más a la localía y al visitante. Antes era mucho local y poco visitante. Fue un poco más regular en su campaña. La terminamos ganando ahí con aquellos goles de Sabo en Liniers y peleando justamente contra Patronato otra vez. Pero creo que con justicia. Bien. Y de la campaña 2001-2002, Jorge Bendakis. Vos también ya eras capitán, ya eras referente. Tenías a tu hermano Catriel en el arco. Sí, ¿Hiciste alguna gestión para traerlo de Boca? ¿Que venga a jugar con Gimnasia o no? algo hicimos. Hiciste lo que tiene que pasar. No, algo hicimos, pero estábamos en esa lucha con Catriel, él queda libre de Boca y me dice yo me voy para allá. Y primero era no, acá no volvé. ¿Pero por qué? ¿Porque le quedaba chico a Catriel Gimnasia? ¿O por qué Porque yo entendía que la vuelta me parecía que iba a ser difícil para lo que él proyectaba como profesional. No por Gimnasia, sino porque vos volvés a tu arraigo y a veces te cuesta salir. Sí, sí. Claro. Entonces, con lo que él le costó irse a los 16, porque le costó, realmente ha hecho un gran sacrificio, extrañó muchísimo y demás, volver por Ieres, plancharlo y justamente lo que él quería y lo que yo como hermano quería era que él pueda progresar. Exacto. Con el diario del lunes podemos decir fue muy positivo porque le devolvió mentalmente, le devolvió confianza para poder ir nuevamente por un objetivo. Bueno, algo que vemos mucho ponerle en el fútbol de hoy, ¿no? De los futbolistas jóvenes del fútbol argentino que se van a Europa con menos de 20 años, con 18, 19, y a los 2-3 años terminan volviendo para recuperar, si se quiere, esa confianza, ¿no? Sí, bueno, el negocio del fútbol, la economía hace que los clubes tengan que venderlo muy, muy temprano. A veces los mismos chicos buscan eso porque encontrás una situación económica futuro que empezás a solucionar para tu familia. Esos procesos se aceleran y a veces, bueno, tenés que volver. No estás listo para pegar el salto, en ese caso. Seguramente. Anímicamente y, bueno, futbolísticamente sí, podés estar a la altura, pero después hay otros Salvo que aspectos tenga, en los que te tenés que desenvolver. claro, salvo que tenga gran contención familiar y tengas ese acompañamiento que te ayude a sostenerte en esos lugares. Bueno, lo mismo y te interrumpo acá, Mati, Sí, que sí, dale, nos tranquilo. comentaba, me recuerdo en esta época, ¿no? De los principios de los 2000, que estaba Facu Bombín también en Boca, y él nos había comentado que también la relación ahí con Bianchi, que no lo ponía mucho, y también se va cedido, que se va a Argentinos Juniors, si no recuerdo mal, que estaba en la B en ese momento, no sé si llegaron a enfrentarse. Estábamos en distintos equipos, Por compartir. no nos enfrentamos Por por una cuestión por decisiones técnicas Claro. de un técnico, ¿no? No quiso el técnico. Pero claro, no, yo estaba en instituto cuando él estaba en Argentinos, o sea, yo Vos- me voy de Argentinos y él Eso. viene a Argentinos. Ahí está, eso. Así fue. Ajá. Nos hemos cruzado fuera de la cancha, pero no pudimos enfrentarnos en campo. Bien. Lo que hubiera sido ese partido. O sea, es gente del fútbol que la conocés más allá de todo, la conocés hace 30 años. Más allá de que haya bueno, laburado hace poco. a Facu, a toda su familia, ¿no? Claro, por eso. Con Fabri compartimos mucho. Bien. Con Facu mejor que no nos enfrentamos. Estaba bien en ese momento. Estaba- No, claro. volaba. Y bueno, con respecto a la campaña 2001-2002, para cerrar más o menos lo que fue ese año, ¿qué te pareció? Vos, capitán, me imagino que eso era importante para vos también. Ya estabas peinando los 30. Sí, 30. 30, justito. 30. ¿Fue el mejor equipo que integraste? Sí. Deportivamente, futbolísticamente. Futbolísticamente jugaba mucho. Yo creo que Bendaki encontró soltar
había un equipo armado, había una base sólida, con mucho trabajo de los años de Roldán, y yo creo que Bentaki tuvo la capacidad para soltar muchos jugadores y encontrarle ese lado positivo. Era un fútbol diferente, ni mejor ni peor, pero Gimnasia era un equipo que iba para adelante, que no miraba De atrás, rival. de local y de visitante. Sí, no miraba rival, no miraba cancha, tenía sus pros y tenía sus contras, porque a veces partidos que vos podías trabajarlo de otra forma los terminabas perdiendo, pero tenía claro a qué jugaba, qué quería. Jorge había generado una confianza en muchos jugadores muy importantes que han sido sostenes. A Lalo Colombo, que estaba muy caído, lo recuperó y para nosotros fue clave. Más allá de los que después llegaron, los Ceballos, los canteros. Pero creo que ha generado en ese plantel una confianza allá arriba que hizo que vos encare para cada partido sin mirar, no mirabas nada para adelante, vamos. Y vos solo paradito en el medio, corrías para todos lados. Bueno, sí, tenía que ir y venir. Sí. El Pac-Man ahí el estaba llegador, en su el mejor llegador. momento. Estaba más tirado para los laterales ahí. Ahí va. Sí, donde más cómodo me sentía, ¿no? Sí. Pero Jorge también fue muy importante en un principio para mí, porque yo venía de estar con Roldán muchos años, siendo por ahí un pilar de Roldán, y por ahí la llegada de Jorge a mí me podía generar esa sensación de que decir, bueno, no me va a tener en cuenta por esas cosas que tienen los técnicos, ¿no? A veces decir, no, Se casan con jugadores. si vos eras jugador de aquel técnico, vos conmigo no vas a jugar. Bueno, pasó todo lo contrario. Habló mucho conmigo, me generó confianza. No solo me mantuvo la capitanía, sino que él muchas veces hasta paraba un entrenamiento porque yo no iba al ataque. Y me decía, andá, Hernán. Y yo le decía, no, porque si yo voy, porque esto, y yo estaba mirando cómo quedábamos parados. Claro. No, conmigo tenés que ir. Tiene que sobrar uno y no sé qué. Dale, anda, una vez, dos veces. Ofensivo. Sí, en un momento paró el entrenamiento. Me dijo, no querés ir a atacar. Vos no querés hacer goles, me decía. Sí, Jorge, pero si yo voy y mirá cómo nos quedamos acá, que se la arreglen los de atrás, dice, vos andá para adelante. Bueno, de hecho arranqué, creo que después de 2 años sin hacer goles, en 5 fechas había hecho 3. Hiciste uno en esa campaña. Había hecho como 3 goles en 5 fechas, una cosa así fue, en inicio. Y nada, después encontré ese equilibrio para saber que podía ir y que no podía ir también. Pero el funcionamiento del equipo me lo permitía, y lo que me generó Jorge también, desde esa confianza, me soltó a mí. Si te quedas entre Jorge, Carlos Roldán y la Gata Teli, ¿cuál fue de los 3 el que más te formó como técnico, si querés? O en el que vos más te despejás. No, ¿Ninguno de los 3? no. Un poco No digo que ninguno de los 3. Yo digo que todos. Un mix. Todos me han dejado algo. Para bien y para mal. Todos te dejan algo. Después vos encontrás en tus gustos personales qué es lo que querés hacer. Pero yo puedo traer de Roldán, que tenía un estilo, puedo traer cosas. De Jorge Bentaki, que tenía otro estilo totalmente diferente, puedo traer cosas. Todos los técnicos me han dejado algo. Y la última para cerrar, Ley, 19 años, estaba arrancando en la primera de Gimnasia. Era crack, Sí. sobraba, jugaba sobrado, te quiero decir, en el sentido que cuando... Sí, bueno, cuando lo sube Roldán a entrenar a primera, a él y a Nico Torres, Legui tenía, que te diga, 17 años, una cosa así. Entonces Legui te pasaba, te esperaba y te volvía a pasar. Entonces tenía sobradas condiciones, ¿no? Entonces el tema era convencerlo a que no espere más. Una vez que pasaste al rival, no espere más. Encará, metete abajo el Pero arco. él te enganchaba y te esperaba y te volvía a encarar otra vez. Bueno, después consiguió, pero era lo propio de la edad, ¿no? Cuando empezó a crecer, a los 19, que fue en ese momento con Diego Ceballos, 19 y 21 años, Sí. hicieron 40 Claro, y pico de goles. Diego Ceballos venía de, no sé si de estudiante de casero, De venía por ahí. Platense. De Platense. Libre de Había Platense. quedado libre, sí. Libre de Platense, Y estaba fue el arreglado. mejor jugador de la categoría. Hizo goles de lo que les pida, pero entre los dos creo que hicieron 46 goles. Yo no recuerdo bien, pero entre los dos. El resto acompañábamos, pero vos sabías que
Claro. La pelota tenía que estar cerca del Tenés área. un as, 2 ases bajo la manga ahí que son... Claro, bueno, el as era El basto Legui. y la espada. Claro, el as era Legui y Diego la hacía con la nuca, la hacía con el codo, no importa cómo, ¿viste? Pero estaba lleno de confianza que entraban. Bien. Pero Leguizamón fue el jugador que más te maravilló, si querés, adentro de la cancha en tu etapa como jugador. El Noni O- Alba. El Noni, sí. 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 El Noni tenía... A ver, no estoy haciendo comparaciones porque en Argentina estamos acostumbrados a que si Messi y Sí. Maradona Claro. han sido dos cracks, ¿no? Después vos elegís lo que te gusta más, que no quiere decir de que sea mejor o no que el otro. Digo, Noni Son para mí es un gustos. tipo completo. Te agarraba una volea de zurda como de derecha y vos no sabías si era zurdo o derecho. Tenía gran cabezazo. Tenía intuición del juego, tenía lectura. Legui por ahí no tenía cabezazo, por ahí no tenía zurda. Todo él lo hacía en base a su capacidad individual, a su derecha, a su gran pegada. Te resolvía gambeteándote 4 o 5 jugadores. Estilos diferentes. Pero el Noni es como que siempre fue para mí. De hecho, yo primero lo miraba desde la tribuna, después lo compartí. Me dejó esa sensación de ese ídolo, si podemos llamarlo de alguna forma. También te quería consultar, y también para ir cerrando, en este rol hoy ya como técnico, ¿crees que en tu caso particular, al haber jugado profesionalmente, si se quieren, en el plantel de Gimnasia y demás equipos, los técnicos en general tienen el plus o tienen un plus de después de haber jugado profesionalmente, poder como técnico rendir mejor que aquel que no jugó o que no fue profesional? No. Yo creo que el haber sido profesional te da ciertas experiencias de algo que quizá que el otro chico no vivió. Nada más. Hablábamos el ejemplo de Facu y que Facu vivió una etapa de sobreinformación en Defensa y Justicia que yo no tuve. ¿Sí? Eso no hace más o menos a uno. Sí te ayuda. A ver, yo me tengo que poner en el lugar de Facu y a mí me va a costar más porque Facu ya tiene una experiencia sobre ese punto. Sobre otro la tendrá otra persona. Entonces, no es determinante. Es importante, sí, que lo que vos hayas acaparado en esa etapa de jugador lo puedas utilizar para bien. Genial, bueno, realmente muy buena, muy linda nota, la verdad te agradecemos mucho, Hernán, por tomarte unos minutos aquí con nosotros en el programa, en la Manada del Deporte, por hablar un poco del Depro, que va a hacer su debut ahora en unos días nada más, y bueno, de tu trayectoria personal también, que seguramente a la gente que nos ha escuchado le ha gustado recordar esos buenos momentos que tenía Gimnasia en aquellos tiempos. Hernán, bueno, muchas gracias por venir, por pasarte al programa, y bueno, te deseamos lo mejor con el Depro en este inicio de torneo. Bueno, gracias por la invitación, a disposición como siempre, y lo mejor para ustedes. Listo. Gracias. Escuchábamos allí la palabra de Hernán Orseliet, quien estaba aquí con nosotros, el director técnico del Depro. Ahora nosotros nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos.